con un notebook. Sí. Sí, Ya, ahí está grabando. Súper. muy bien, hermano. Entonces, como decía nuestro hermano Sebastián, sería ideal que usted pueda tener el manual, ¿ya? Aquí yo lo tengo, ¿no? El manual, entonces ya sea en PDF, bueno, para algunos que se han añadido recién, o como dijo también, para los que deseen, pueden escribir ahí mismo en el grupo a la Dane y que ella se lo tenga preparado para el domingo. Entonces, sería genial eso. Rápidamente, una pequeña retroalimentación de lo que fue la lección uno. Se habló ya, eh, se utiliza el dibujo ahí de la mano, ¿no? Para ir viendo los temas que estamos llevando y ya se estuvo llevando acá el dedo pequeñito que sería libro único, la Biblia, ¿no es cierto? Libro único, la Biblia. Y se estuvo hablando acerca de la Biblia, cómo nos llegó la Biblia, y aparecía ahí un cuadro sinóptico de la Biblia. Entonces, ahí en el manual había un cuadro sinóptico. Este cuadro sinóptico es muy bueno porque, como dice su nombre, nos da un pantallazo de todos los nombres de la Biblia para que podamos conocer la Biblia. Entonces, eso es importante que usted vaya conociendo y obviamente el propósito de esto es que usted pueda conocer y familiarizarse más con la palabra de Dios, conocer la Biblia, conocer los nombres de los libros de la Biblia. Y bueno, rápidamente que va a ser algo parte de la pregunta de examen, ¿no? Que nos dice ahí, eh, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿No? En total. Ahí también se dice, ¿no? Tiene 66 libros. ¿En cuánto está dividida en cuánta división son la Biblia? En dos, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27, ¿no? Entonces, y ahí están los 66. Y solo a modo de resaltar esto, siempre, bueno, hay una división ahí que también es importante saber esas divisiones, ¿no? Está el Pentateuco, 5 libros, libros históricos, 12 libros, ¿no? Es importante esto, este conocimiento, así uno va familiarizándose mucho más con la Biblia. Yo en mi tiempo de trabajo tengo la oportunidad de escuchar eh, la Radio Armonía. Hay una radio donde nuestro pastor Manuel está compartiendo unas exposiciones los días miércoles, que también es gran bendición. Y ahí lanzan preguntas, ¿no? A los auditores, entonces ahí aprovecho yo. Y una de las preguntas era, cuántos libros, cuántos libros contienen la sección de libros históricos? Muy pocas personas sabían, ¿no? ¿Cuántos libros contiene la sección de libros históricos? Y bueno, y aquí en nuestro cuadro sinóptico nos lo dice, ¿no? 12 libros, ¿no? Entonces, a modo de un conocimiento general, y bueno, y para lo que le decía, para resaltar, siempre los hermanos, me acuerdo yo, siempre se olvidaban de los profetas menores del Antiguo Testamento, ¿no? Los profetas menores. Y los profetas menores son 12 libros. ¿Por qué se le llama profetas menores? No porque sean de menor importancia o porque no son profetas conocidos, no, se les llama, se les menciona, se les conoce, ¿ya? Eh, Profetas menores porque por el contenido de sus libros, porque son cortos, no son como Isaías, Jeremías, que son muy largos, que tienen como 40, 50 capítulos, ¿no? Entonces, profetas menores se los conoce porque los libros son bien cortos, un capítulo, 2 capítulos. Y dentro de la categoría de los profetas menores está el profeta que más se conoce, que es Jonás. ¿No? Jonás, se lo conoce a Jonás. Pero muchas veces se olvida de Abdías, Jonás, perdón, Nahum, Abacú, Sofonía. Me acuerdo yo que, me acuerdo en el grupo de jóvenes, cuando estábamos en la iglesia, cuando hacíamos concurso
de buscar libros en la Biblia, quién lo encontraba más rápido. Y siempre cuando mencionaban, digamos, esta sección de los profetas menores, muy pocos lo encontraban, ¿no? Y muy pocos, si lo encontraban, tardaban. Entonces, eso, hermano, para resaltar, se vio eso acerca de la lección 1, cómo nos llegó la palabra de Dios. La, la sección número 2. ¿Cómo se llama la sección número 2 de la lección 2 de esta semana? Por favor, a la página 11 de su manual, por favor. Página 11. Hoy estaremos hablando acerca de dos símbolos de nuestra salvación. Dos símbolos de nuestra salvación. Yo, hermano, estaba revisando el manual y creo que ahí el hermano Rodrigo también lo mencionaba. Estuve revisando el manual, leyendo versículo tras versículo y créanme que fue algo muy gratificante. Realmente es un discipulado, como su nombre lo indica. Vamos parte por parte, ¿no? Vamos revisando los versículos de la Biblia, meditar en los versículos de la Biblia que aparecen ahí, como vamos a hacer hoy día, bueno, por factor tiempo, no vamos a revisar todos y cada uno de los versículos, pero si usted tiene ya el manual impreso ahí, marque esos versículos para que luego usted lo pueda meditar. ¿Ya? Para que usted lo pueda meditar. Y como dice el Salmo 19:11, el 119:11, perdón, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y es muy importante, y eso lo vamos a ver en las siguientes secciones, de poder memorizar la palabra de Dios, de poder ir memorizando versículos clave, ¿no? Versículos clave. Parte de lo que hablábamos en consejería bíblica también que pasamos en la iglesia, es que podamos nosotros tener siempre un versículo en mente. ¿Qué decir? ¿Qué responder con algo sólido que es la palabra de Dios? Y esto, ir memorizando, ir meditando. Y la mejor forma de poder memorizar la palabra de Dios es meditarla. Es meditarla. ¿Es harto? Sí, por eso se va paso a paso. Entonces, es muy importante que podamos hacer esto. Es muy gratificante, de mucha bendición. Voy a compartir ya acá nuestra diapositiva. Ahora sí. Ahí. Y ah, salió. Ahí sí. Ahí se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien. Bien. Muy bien. La lección de la semana 2, la lección 2 abarca desde la página 11 hasta la página 2. Y recuerdan, nuestra mano que estamos ahí viendo de las lecciones, estamos ya en el segundo acá, que es dos símbolos de nuestra salvación. ¿Cuáles son esos dos símbolos de la salvación? Importante que lo podamos separar esto, queridos hermanos, ¿ya? Importante que lo sepamos. Ahora, la idea de esto, bueno, y como también lo mencionó el hermano Cristian, es que durante la semana lo vayamos haciendo. Entonces, yo voy a ir por las secciones, no vamos a hacer punto por punto porque la idea es que ustedes los vayan haciendo, ¿no? Vamos a ir resaltando algunas cosas importantes y al final, ¿no? Si hay alguna pregunta o algo, usted quizás lo anota ahí o si es así, una pregunta, no sé, sobre ese mismo punto que estamos hablando, lo puede hacer. Lo ideal quizás al final, eh, de poder ya anótese ahí las preguntas o las dudas y al final los vamos a ir despejando. Entonces,
antes de partir respondiendo, antes de partir, respondamos, hermano, esta pregunta importante. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Y vamos a responder esta pregunta eh, con con dos preguntas que nos van a ayudar. ¿De qué somos salvos, en primer lugar? Y hay un pasaje, hay un versículo ahí eh, en Juan 3:36 que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿De qué somos salvos? Somos salvos de la ira de Dios. Y esto es algo importante, ¿no? Uno puede decir, ¿saben qué? Somos salvos del pecado, eh, de la condenación, del infierno. Sí, somos salvos de eso. Pero hay algo más fuerte de lo cual nosotros somos salvos ahora en Cristo Jesús, de la ira de Dios. Y eso nos habla un libro, que es un libro que vamos a ver también, que es el libro de Romanos, y ahí nos dice, porque la ira de Dios se ha manifestado contra el impío, contra el pecador, la ira de Dios. Y el Salmo 19:7 nos dice que Dios está airado contra el impío todos los días. ¿De qué somos salvos, hermano? De la ira de Dios, de esa ira justa y santa. Ahora, hermano, esto es algo tan profundo, tan importante que quizás no lo vamos a poder entender hoy día, pero es parte de la doctrina que debemos ir conociendo nosotros. ¿Por qué necesitamos la salvación? Y ahí también tenemos otro versículo importante, ¿no? Efesios 2:1 al 3. ¿Por qué necesitamos la salvación? Y Él, Cristo, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1 al 3. Respuesta, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Uniendo esto entonces, eh, uniendo estas dos cosas, hermano, ¿qué es la salvación? Nos referimos a todo lo que Cristo ha realizado y realizará con el fin de deshacer las obras del diablo y presentar a Dios una raza libre de los trágicos efectos de las caídas. Eso es la salvación. Y bueno, parte de lo que estamos viendo en estas preguntas están ahí en la primera sección. Bueno, eso vimos, Efesios 2:1. Ahora, la idea de esto, como usted puede ver ahí en su manual, es ir rellenando todo eso, ¿no? Es ir rellenando todas esos espacios o esas preguntas que nos indica el material. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? ¿Qué es la salvación? Ya lo vimos. El bautismo en agua, símbolo de nuestra salvación. ¿Qué simboliza el bautismo en agua? Preguntas importantes acerca del bautismo y la práctica del bautismo. Hay una pregunta ahí también. ¿Qué es la fe? ¿No? Hay una pregunta importante. ¿Y qué es la fe? La fe que justifica es una gracia salvadora operada en el corazón del pecador por el Espíritu y la palabra de Dios. Eso está ahí en nuestro manual. Por lo que somos convencidos de pecado y miseria de nuestra incapacidad para librarnos de perdición. Esta fe no solamente acepta la verdad de la promesa del Evangelio, sino también recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia ofrecida a Él para perdón de nuestro pecado. ¿Qué es la fe? Hay un versículo muy conocido también, ¿ya? Habla acerca de la fe,
que es Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 11, ¿ya? Hebreos capítulo 11, desde el versículo 1 en adelante. Es un versículo, es un capítulo muy conocido. Muchas personas cuando les preguntan qué es la fe, siempre se dirigen a ese pasaje. Si usted tiene ahí su Biblia, vayamos por favor rápidamente a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, ¿ya? Versículo 1. Bueno, es importante que usted esté ahí con su Biblia. Eso está de más, ¿no? Pero es importante que usted esté ahí con su Biblia, ¿ya? Y bueno, usted pueda ir rápido buscando los pasajes. Vamos a revisar algunos versículos muy clave, ¿no? Yo quiero compartirles esto acerca de la fe, que obviamente va entrelazado con nuestra pregunta de qué es la salvación. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahí tenemos un concepto de lo que es la fe. Pero me gustaría que ahí mismo en Hebreos, pero el versículo anterior, 10:39, 10:39, 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Y si usted lee todo ese contexto, ¿no? Está hablando de que nosotros vamos a tener una recompensa cuando estemos con nuestro Señor. Cuando estemos con nuestro Señor. Entonces, esa misma fe es la que nos fortalece a nosotros, nos salva y también nos fortalece para seguir esperando la promesa que va a venir de parte del Señor a todos sus hijos. Esta fe nos salva, abre nuestros ojos, ¿no? A la obra salvífica de Cristo. Es Dios el que nos abre nuestros ojos, como también nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿no? Nos salvó a nosotros. Entonces, y Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y empieza a nombrar muchos personajes bíblicos que este capítulo se conoce como la descripción de los héroes de la fe, ¿no? Que ellos vieron, ¿ya? Vieron las promesas de Dios, las promesas de Cristo. Entonces eso como algo extra y para reforzar también nuestro conocimiento acerca de la fe. ¿Por qué estamos seguros de ser salvos? Hermano, esto es una lucha que muchos nuevos creyentes o inclusive también personas ya que mucho tiempo en su caminar se preguntan, ¿cómo sé, cómo es que yo sé, cómo es que yo estoy seguro de nuestra salvación? ¿Por qué estamos seguros nosotros de ser salvos? ¿Por qué estamos seguros de la salvación? Y el siguiente punto que vamos a ver, ¿en qué basamos nuestra seguridad de la salvación? Y aquí nos dice, medita en Primera de Juan 5, al, 11 al 12. No sé si ustedes lo hicieron esto, pero esto es maravilloso, hermano. Yo creo que ustedes tienen, si no lo han hecho, tienen que hacer esta sección con su Biblia, con su lápiz, y ir haciendo esta sección, meditando cada versículo que dice. Bueno, Dios permitió, bueno, elaboró todo esto, ¿no? El material utilizó a nuestros hermanos y está bien elegido, hermano, este libro de Primera de Juan. Yo creo que vaya ahí a su Biblia, a Primera de Juan. Está más aliacito de Hebreos, Primera de Juan. ¿Ya? Primera de Juan. La epístola del apóstol Juan. Primera de Juan. Tiene 5 capítulos. Tiene 5 capítulos. ¿Por qué estamos seguros de ser salvos? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo estoy seguro de mi salvación? Hermano,
Yo le confieso que por mucho tiempo estuve dudando de mi salvación. Estuve dudando de la salvación. Me encontré con jóvenes ya que vivían en pecado. Y escuche bien esto es bien fuerte, ¿no? Y fue bien fuerte, bien delicado, bien triste, ¿no? Vivían en pecado, eh, y luego el domingo en la iglesia. Y ellos me decían, eh, el que es salvo es siempre salvo. Ellos me decían, yo soy hijo, voy a ser siempre hijo, pero había algo en mí que no cuadraba, y es que no había congruencia con lo que decía y con lo que hacía. ¿Entiende eso, hermano? A mí me gusta mucho esa palabra, lo aprendí de mi esposa, congruencia. Es muy importante esa palabra congruencia. Y la epístola de Primera de Juan, hermano, nos ayuda a cómo estar seguro de la salvación, cómo yo estoy seguro de mi salvación. Otro libro que usted puede meditar, leer, son 5 capítulos, es súper fácil. Y ahí nos dice, ¿no? ¿Quién nos da la vida eterna? Dios. ¿Dónde se encuentra esta vida eterna? En su Hijo Jesucristo. ¿Quién tiene esta vida eterna? El que tiene al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Romanos 5:8, un versículo también muy conocido. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo nos amó a nosotros. ¿Cómo te ha mostrado Dios que te ama? ¿Cómo nos ha mostrado Dios que nos ama a nosotros? La respuesta en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. La siguiente pregunta, según Juan 20:31, ¿por qué fue escrita la Biblia? Para que creamos, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna. Resáltelo, enciérrelo, Juan 20:31, porque ese es el propósito del libro, Juan 20:31, ¿ya? Es el propósito de todo el libro, ¿no? Si usted quiere, si le preguntan cuál es el propósito del libro de Juan, ahí está 20:31, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Sigamos, Isaías 59:2. ¿Cuáles son los resultados de la pecaminosidad del hombre? Bueno, que han hecho división entre nosotros y Dios, y que Dios oculte su rostro para no oír. Y bueno, ahí tenemos una ilustración. Hay una separación, ¿no? También hay un versículo muy conocido, Romanos 3:23, porque eh, Romanos 3:23, uy, se me fue Romanos 3:23, ¿no? Pero habla de, por cuanto todos pecaron, están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Nuestros pecados han hecho una división entre Dios y el hombre. Tus mejores esfuerzos, más tus mejores obras, ¿no? Nos llevan, no hacen, no nos llevan a Dios. Y según Efesios 2:8-9, ¿por qué fracasan los esfuerzos humanos para alcanzar a Dios? Porque no es por obra, es un regalo de Dios. Y hay una ilustración, y hay unos peldaños, y me gusta mucho lo que dice en esa pequeña descripción. La buena obra, escuche bien esto, la buena obra, la religiosidad, la moral, son solo peldaños en una escalera que se queda muy corta para alcanzar a Dios. Me gustó esa parte, ¿no? Primera de Pedro, ¿qué fue lo que hizo Cristo para llevar al hombre pecador?
a Dios, padeció por nosotros. ¿Cómo puede una persona recibir el regalo de salvación? Pregunta, hermanos, de examen. ¿Cómo puede una persona recibir el regalo de salvación? Juan 1:12. Juan 1:12. Es un versículo que cuando salíamos o también nos explicaban, nos compartieron el discipulado y también nos enseñaban a compartir el evangelio, lo compartíamos mucho, ¿no? Mas a todos los que les reciben, los que les reciben al Señor Jesucristo, mas a todos, solamente a estos que reciben al Señor Jesucristo en su corazón, Él le da el derecho o la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Hay una confusión, hay muchas personas que creen que por simple de ser, y se maneja una frase que es un cliché, hay este cristiano, dicen, ¿no? ¿Han escuchado usted? Este cristiano, que por el simple hecho de que yo soy creación, piensan que soy hijo de Dios, pero no, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, hermano. ¿Quiénes son los que llegan a pertenecer en la familia de Dios, a permanecer eh, como hijo de Dios, como creyente? A todos los que reciben al Señor Jesucristo en su corazón. ¿En qué basamos nuestra salvación? ¿En qué basamos nuestra salvación? Hay un versículo, Juan 10, 27, 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jamás significa por la eternidad. Primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Estás seguro de tener la vida eterna? ¿Cómo estar seguro de que yo tengo la vida eterna? No se basa, esta seguridad, hermano, no se basa ah, esta seguridad se basa, está fundamentada en las promesas que encontramos en la Biblia de lo que Él ha hecho en nuestra salvación. Se basa en las promesas, no en cómo yo me sienta, no en lo que yo haya hecho incluso, ¿no? No, ni por mucho que yo haga algo bueno, ni por mucho que no haga yo eso, sino que está basada, está fundamentada en las promesas de Dios, en los versículos que acabamos de visto, que dice que si yo acepto al Señor, si yo creo en Él, yo tengo la vida, yo tengo la vida eterna, como nos dice Primera de Juan. Primera de Juan es un libro donde si uno está dudando de su salvación, puede leer Primera de Juan, los 5 capítulos, y ahí nos dice que el Hijo de Dios confiesa su pecado. Hay hay un pesar en su corazón, como hizo el salmista, el rey David en el Salmo 51, se conmueve, se entristece y él dice, contra ti, solo contra ti he pecado. Hay una tristeza por el pecado. El pecado y yo ya no somos amigos, ya no es mi prioridad. Hay una rivalidad, hay una lucha, y eso también es lo que se va a ir hablando en el transcurso del discipulado. Pero lo que hoy se quiere que quede claro, hermano, es que Jesucristo es el único camino al Padre. Solo así puede el ser humano saltar la brecha que lo separa de Dios. Jesucristo, siendo justo, padeció por los pecados para llevarnos, para introducirnos a Dios.
Y de acuerdo a Juan, al Evangelio de Juan 5:24, tenemos tres promesas que obtenemos como resultados de oír y creer. Y estas promesas están divididas en nuestro presente, futuro y pasado. Presente tiene vida eterna. Aquí, bueno, aquí tiene vida eterna. Futuro no vendrá condenación y pasado ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Ahora, esto también, hay una palabrita que teológicamente, ¿no? Se conoce como regeneración. ¿Sabe usted qué será eso? Bueno, eso también lo vamos a ver y eso ahí más adelante, eso ya nos lo va a explicar nuestro hermano Sebastián. La palabra regeneración es muy importante, hermano, es muy bonita, es doctrina, y a mí me gusta, me emociona esto, porque habla de todo lo que ha pasado internamente, ¿no? Todo lo que ha pasado en nuestro corazón, ya como también nos habla eso en el libro de Jeremías, en el libro de Ezequiel, de que el Señor nos va a dar un nuevo corazón, donde vamos a poder desear al Señor. Entonces, pero por ahora, hermano, estos versículos son clave. Y en esos versículos nos habla de las promesas de nuestra salvación. No son muchos versículos, son pocos versículos. Es muy importante que usted lo ore, que usted lo, lo medite, lo escriba. Y es bueno orar, hermano. También se compartió y yo aprendí acá en la iglesia el poder orar la palabra de Dios, el poder orar estos versículos, ¿no? El que tiene al Hijo tiene la vida. Eh, Orar lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué le ocurre a una persona cuando se hace cristiano? Según 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, el Señor Dios es un experto en hacer las cosas nuevas. Y en muchos pasajes, versículos de la Biblia, encontramos que Él hace las cosas nuevas. Me encanta, no recuerdo dónde queda, pero hay una promesa que dice que Él, nuestro pecado, no se va a acordar de nuestros pecados. Lo va a enterrar, lo va a sumergir en el fondo del mar y nunca más, nadie más va a ir Shh, ahí ya fue. a sacarlo. Ese es nuestro Señor, hermano. Esa es la justicia de nuestro Señor, que siendo yo pecador, Él me declara justo a mí, me salva por su gracia. ¿En qué basamos la seguridad de nuestra salvación, queridos hermanos? La basamos en la promesa de Él que están escritos en su palabra. ¿Se entiende eso? Amén, hermano. Amén a eso o no amén. Tiene que ser un rotundo amén, hermano, ¿no? Porque no se basan, ¿no? No se basan en cómo nos sintamos o en las cosas que hagamos. Bueno, eh, el bautismo en agua, un símbolo de nuestra salvación. Punto número 2. A esta segunda sección nosotros la hemos llamado dos símbolos de nuestra salvación. ¿Cuáles son esos dos símbolos? Número 1, el bautismo en agua, que es lo que vamos a hablar enseguida. Y número 2, la cena del Señor. Por tema en la Biblia, en la página 14, ya, ahí donde estamos, en la página 14, vamos a diferenciar dos clases de bautismo, hermano. El bautismo por el Espíritu Santo y el bautismo en agua, ¿ya? Es súper sencillo. Bautismo por el Espíritu Santo y el bautismo en agua.
El bautismo por el Espíritu Santo opera en el creyente cuando se rinde a Jesucristo y le confiesa como su Señor y Salvador. Eso es parte de la regeneración, de lo que le mencioné la palabra. Y es parte ya que se produce internamente en nuestro corazón, eh, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y ahí tenemos algunos versículos. Y ahora, esta realidad de la aceptación de Cristo y de recibir el bautismo del Espíritu y recibir muchas otras promesas, las cuales ocurren en el interior del ser humano, tienen una manera de representarse externamente. Y eso es el bautismo en agua. Tienen una manera de representarse externamente y es acerca del bautismo en agua. Uno cree en el Señor, en Dios, en el Señor Jesucristo, lo acepta, se arrepiente, viene el bautismo, ya lo bautiza a esa persona internamente, cambia su corazón, cambia su mente y ahora esa persona lo, lo representa, eh, externamente a través del bautismo. El bautismo en agua no salva y vamos a ver eso, pero sí es un paso de obediencia a la palabra de Dios. Es parte de la gran comisión en Mateo 28. Forma parte de la gran comisión del Cristo resucitado a su discípulo. Es una ordenanza de parte de nuestro Señor cuando Él ascendió. Número uno, hermano, el bautismo en agua es parte de la gran comisión, ¿ya? Entonces, todos somos llamados, queridos hermanos, a evangelizar, a discipular y a bautizar también. Y el bautismo también es importante, hermano, número dos, porque enfatiza la comunión con otros creyentes. Y el bautismo significa pertenencia. El bautismo no solamente es un símbolo de salvación, sino también de comunión. El bautismo en agua nos identifica con una nueva familia. Nos identifica con una nueva familia. Número uno, es parte de la gran comisión. Y número dos, ¿ya? Enfatiza comunión, enfatiza unión con una familia. Entonces ya, yo acepté al Señor Jesucristo, Él cambió y me cambió internamente. Ahora eso yo lo muestro al mundo, a mis familiares, al mundo, a través del bautismo. Y el bautismo parte de lo que el Señor mandó y el bautismo me une, me identifica con una comunidad, con una familia en Cristo. Malos entendidos sobre el bautismo. Hay malos entendidos, sí, hay muchas cosas que hablar acerca del bautismo y vamos a ir rápidamente porque el tiempo me está comiendo. El bautismo en agua me puede salvar. El bautismo en agua, hermano, no tiene poder salvadores. No tiene poderes salvadores. La Biblia claramente indica que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Y mire, está en Primera de Juan 1:7. ¿Ahí? Primera de Juan 1:7. Muy, muy importante ese libro, ¿no? ¿El bautismo me hace más santo? No, no me hace más santo. Recuerdo también en mi tiempo en otra iglesia que hablábamos con algunos jóvenes, ¿no? Cuando yo estaba en cuarto, en tercero, y me decía mi compañero, yo le decía, pero ¿por qué no te quieres bautizar? No, no me quiero bautizar porque no quiero, porque eso significa que ya yo no tengo que hacer esto, tomar, fumar, salir. Entonces había un concepto erróneo acerca del bautismo, hermano. No creían que al bautizarse ellos ya tenían que dejar de hacer esas cosas. Y no funciona así, no es así. Primero hay un cambio internamente, como lo que digo más antes. El bautismo es mi puerta al cielo
Y aquí hay una historia bonita, el ladrón que reconoció a Jesús como su única ayuda cuando se encontraba crucificado. A su lado fue directamente al paraíso, el mismo día que murió sin ser bautizado. Y ahí ya nos responde la pregunta, ¿no? No es que es mi puerta al cielo, pero es muy importante, eso también lo vamos a ver. El bautismo en agua me hace hijo de Dios. Según la Biblia, el pecador se convierte en hijo de Dios cuando cree en Jesucristo. Juan 1:12. El bautismo en agua tiene poder para perdonar mis pecados. El bautismo es la manifestación externa de un cambio interno en el corazón del ser humano. Ahí estamos respondiendo muchas preguntas, ¿no? Que hemos venido lanzando, ¿no? Eh, el bautismo en agua va a terminar con mis tentaciones y pruebas, ¿no? Porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo que luego de que se fue bautizado, en Mateo capítulo 4, vino la tentación a él, ¿no? Además, cuando más cerca estemos de Dios, más aguda es la tentación y más intenso el ataque del enemigo. Una frase de Martín Lutero. El bautismo en agua beneficia a los muertos. Bueno, aquí apareció esta pregunta. En el tiempo de Pablo parece que algunas personas se bautizaban en nombre de familiares que habían muerto sin este rito. En la actualidad, la secta llamada, la secta falsa llamada Santos de los Últimos Días, más conocida como los mormones, practican este rito. Pero tal cosa es inútil porque es necesario creer para ser bautizado y por ende los muertos ya no pueden hacerlo porque están muertos. ¿Qué simboliza el bautismo? Punto número 3. Son 5 puntos, hermano, ya vamos por el punto número 3. ¿Qué simboliza el bautismo? Y este pequeño cuadro que ustedes lo tienen en la página 15 es muy importante. Es un resumen de todo lo que hemos venido hablando. Pregunta de examen también para las tareas que van a venir. Así que es muy importante. Yo ahí lo resalté cuando yo estaba pasando mi clase. El bautismo, ¿qué simboliza el bautismo? El bautismo es un símbolo de que el creyente muere al pecado y resucita a una vida en Cristo. Segunda de Corintios 5:17. No sé cuántos de ustedes han escuchado este versículo, 2 Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y también Romanos 6, que hermano, también yo aprovecho de decirles, Romanos capítulo 6 es como un capítulo clave acerca de la salvación, hermano. Yo, gracias al Señor, entendiendo un poco Romanos capítulo 6, pude entender, bueno, el Señor en su gracia hizo entender la lucha interna que tenemos con el pecado, hermano. ¿Y cómo puedo yo vencer? ¿Cómo puedo yo triunfar al pecado? Al final, ¿qué decía al final de la clase? Ahí se le vamos a dar la respuesta. ¿Ya? Yo aprendí eso, hermano, y no digo que ya yo siempre victorioso, no, no, pero ya está aquí, ya me paro sobre esa verdad, no sobre mis emociones o por cómo esté mi día. Simboliza que el creyente es lavado en la sangre de Jesucristo. Simboliza, mire que estamos utilizando la palabra simboliza, ¿ya? Porque otra vez, hermano, es más importante, o sea, lo que vale aquí es lo que ha pasado internamente que se exterioriza por medio del bautismo. Simboliza la resurrección del creyente con Cristo. ¿Qué significa el bautismo en agua para el creyente? El bautismo significa para el creyente someterse al señorío de Cristo, significa un testimonio
público de la fe en el Señor Jesucristo. Y esto me encanta también porque por medio del bautismo en agua, hermano, estamos dando testimonio público a nuestros familiares, al mundo, a la iglesia, de que hemos muerto al pecado y hemos resucitado en Cristo Jesús. Nueva criatura en Cristo. Identifica al creyente con la resurrección de Cristo. Ahora, esta parte descubre qué dice la Biblia del bautismo, ¿ya? Eh, Suponiendo de que usted ya, como usted es súper muy buen estudiante, ya, todo excelente, ya ustedes ya lo han hecho todas las lecciones, está todo completito, ¿no? Se han aprendido, de hecho, hasta el versículo de memoria, todo un 7 para todos ustedes, hermano. Pongámosle un 7 a todo. Ya usted ya hizo esta sección, ya usted la hizo. Y justo esta sección, hermano, habla de Romanos capítulo 6. Nos explica qué es el morir al pecado, ¿no? Nos explica cómo debemos de considerarnos con respecto al pecado. ¿Cómo debemos considerarnos con respecto al pecado? El bautismo significa identificación. ¿En qué nos identificamos con Cristo? Según Romanos 6:3, ¿no? Entonces, usted ya hizo esta sección y solamente quiero que vayamos, por favor, vayan con su Biblia a Hechos capítulo 2. Hechos, que justo está ahí también, Hechos capítulo 2. Versículo 38, que dice, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Hay tres hechos fundamentales en la vida del creyente: arrepentirnos, bautizarnos y recibir el don del Espíritu Santo. O sea, se dan cuenta que el bautismo es parte de lo que conlleva la nueva vida del creyente. Es una ordenanza del Señor, es parte de la gran comisión, es un paso de obediencia que yo eh, tengo que hacer como creyente, ¿no? Me identifica con lo que Cristo ha hecho, representa lo que Cristo ha hecho en mi corazón, me une, me identifica a una comunidad, a una iglesia y doy testimonio público de lo que ha hecho el Señor conmigo. Yo le estoy diciendo al mundo, ese Luis antiguo, cochino, pecador, malo, ha muerto, ha muerto. Y ahora, ¿no? Ha muerto cuando representa, cuando es sumergido y sale una nueva persona. No es que ese proceso sea mágico, hermano, otra vez. Es una representación, es un símbolo. Y seguimos rápidamente. ¿Quiénes deben bautizarse? Preguntas acerca del bautismo. Sección número 4. ¿Quiénes deben bautizarse? Aquí también hay algunas preguntas que salen, algunas dudas. Bueno, todos los que están conscientes, hermanos, de su salvación, ¿ya? Todos los que han depositado su confianza en el sacrificio de Cristo. Es por eso que acá en nuestra iglesia nosotros no bautizamos a infantes, hermano, ¿no? Pues es un requisito para el bautismo, es el acto del arrepentimiento, la fe y la aceptación de Cristo, ¿ya? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Usted tiene que estar consciente de lo que está haciendo, de lo que hizo y de lo que significa el bautismo. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir entre la conversión y el bautismo? Bueno, aquí no es
una persona, dice nuestro manual, ¿no? Una persona bien puede bautizarse inmediatamente, tan pronto como haya creído en Cristo. Sin embargo, se considera, ¿no? Se considera sabio que la persona reciba un curso intensivo antes de poder hacer este gran paso. Aquí no es algo que sea como algo que está escrito así en la ley de Persia, que es inamovible. Pero es sabio, hermano, se recomienda, ¿no? Y justo también es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Se recomienda tener un curso un intensivo de estas doctrinas, el ABC del Evangelio, doctrinas clave, que usted pueda conocer la iglesia, pueda conocer la palabra de Dios, pueda conocer las doctrinas clave, las doctrinas no negociables, ¿no? Eh, y bueno, y conocer, ¿no? Las normas también de la iglesia. Entonces, no es que aquí, como dice aquí el versículo, ¿no? Si crees de todo corazón, bien puedes, ¿no? Entonces, no es que ha habido casos donde personas han creído, y creo que hay algunas prácticas de alguna iglesia que hacen eso. No recuerdo, pero sí hay, creo que sí hay, sí he visto, de hecho he visto, creo, donde hay prácticas así, ¿no? Entonces la persona ahí, y creían, ¿no? Se arrepentían y ahí mismo ahí lo tenían se me fue el nombre, un bautisterio, ahí en la iglesia, y ahí mismo lo bautizaban, ¿no? Pero bueno, ¿qué significa la palabra bautismo? ¿Ya? Y aquí utilizamos, bueno, la palabra bautismo es una castellanización del verbo griego baptizo, que significa poner y sumergir, lavar en agua. Y para ilustrar esto, la palabra era usada, hermanos, en otras cosas, por ejemplo, para teñir vestidos y tela, para teñirla. La sumergían en un balde dentro de otro mayor y al meterla, la teñían con otro color, ¿ya? Entonces salía esta, no sé, pues, una tela blanca, la metían en una tintura roja y cuando lo sacaban, ya obviamente era de ese color. Etimológicamente, eso significa la palabra bautizar, ¿ya? Significa sumergir. Entonces ya usted va entendiendo la idea, ¿ya? Del bautismo. Eh, Indica que una persona bautizada como un paño teñido de otro color venía a estar estrechamente ligado o ser propiedad de aquel en cuyo nombre era bautizado. Entonces, eso nos da a entender la frase que dice, bautícenlos en el nombre. ¿Ya? Formas y métodos del bautismo. Aquí va, bueno, básicamente podemos hablar de dos formas, ya el bautismo, por inmersión o por efusión, derramamiento de agua. Algunos opinan que la palabra bautizo puede favorecer etimológicamente a ambas formas. Nuestra iglesia considera la forma de inmersión, pues simboliza mejor la muerte, sepultura y resurrección del creyente en Cristo. Y ahí, bueno, ahí había unos versículos también para revisar. Entonces, hermano, de aquí viene la idea del bautismo, la forma del bautismo, ¿ya? Una persona que hay agua, ¿no? Hay los dos, justo esos dos versículos que están ahí en la página 18, en la primera sección, hablan de eso, de que se tenía que buscar un lugar donde había agua. O sea, esto no es algo que uno se ha inventado, está en la palabra de Dios. ¿Ya? Como es la forma, el método, nosotros creemos, hemos convencido por medio de la palabra de Dios de que la forma es por inmersión, por sumergir a la persona, como está ahí el dibujo, ¿no? Porque así lo hacían también la, 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 la primera iglesia, la iglesia del siglo I, ¿no? De los primeros discípulos, donde había agua, un lugar donde había muchas aguas. Bajaban, descendían, sumergían
¿ya? A la persona y salía, ¿no? Entonces esa es la idea. Hay unos versículos ahí, ¿ya? Y otro cuadro acá importante, el bautismo es una ceremonia en la cual manifestamos nuestra ciudadanía en el cuerpo de Cristo, pertenencia, sellamos gráficamente nuestra decisión y damos una señal pública del Evangelio. Y último punto, la práctica del bautismo. La fórmula bautismal. Recomendaciones para el bautismo, ¿ya? No sabemos la fórmula que usaba Juan el Bautista cuando sumergía a su discípulo. Lo más probable es que fuera solo en el nombre del Padre, porque Pedro insistía a sus oyentes que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. Hay un versículo también. Esto porque quizás ya habían recibido el bautismo. Pero, acá. Recomendaciones para el bautismo. ¿Cuál es la actitud hacia el bautismo de parte de las personas que quieren ser bautizar? ¿Lo hace solo porque todos lo están haciendo o porque siente en su corazón alegría al obedecer una orden de Cristo? Hermano, participar el bautismo es una obediencia, es una orden a lo que Cristo delegó. Se va a bautizar para llenar un requisito o porque desea ser miembro de la iglesia o porque está convencido de dar este paso. ¿Cómo realizar el acto del bautismo? Se puede realizar en un río, un balneario o un bautisterio, ¿ya? Y bueno, ahí hay se debe organizar el evento, ¿bien? Aquí hay una indicación, ¿no? Que más o menos es con las manos cruzadas, tapándose la nariz, el creyente es sumergido hacia atrás, ¿no? Previamente se puede hacer algunas preguntas y se tratará, esto es importante, de evitar escenas desagradables. Para ello se debe vestir ropa que cubra eh, todo el cuerpo. Es mejor no usar ropa transparente o que se adhiera al cuerpo al contacto con el agua. Por eso se recomienda tener una muda de ropa ya por dentro y también otra ropa aparte. Eh, Me acuerdo, bueno, donde somos nosotros, hay muchos ríos, ¿no? Hay muchos ríos. Este, y claro, en el río no se ve, el agua no es clarita ni nada, ¿no? Entonces siempre los líderes, las personas, los diáconos, siempre estaban probando el lugar, ¿no? Que no sea un lugar donde sea peligroso o algo. Entonces todo eso se tiene que coordinar, querido hermano. Eso sería, ese más o menos rápidamente es la forma o las recomendaciones que se da del bautismo. Punto de interés y terminando, hermano, terminando. El bautismo en agua nos identifica con la muerte de Cristo, lo que significa que hemos muerto al pecado. El bautismo en agua nos identifica con la resurrección de Cristo. Hay dos símbolos que ilustran nuestra salvación: el bautismo en agua y la cena del Señor. La forma bautismal dejada por nuestro Señor en Mateo capítulo 28 es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que significa que yo soy propiedad y estoy íntimamente ligado al Señor, ligado a Dios, ¿no? Eso, hermano, con respecto al tema de hoy acerca del bautismo. Y ahora, bueno, ahí cuánto hemos aprendido, hermanos, ¿no? Ahí está la lección de hoy día, ¿ya? Entonces, bueno, no, ya es lo que he mencionado antes, entonces no lo voy a repetir, pero ahí usted lo puede ir rellenando si no lo ha hecho. Y ahí también hay una película o un libro también que se recomienda para leer acerca de este tema tan importante. Hemos visto
dos cosas importantes al principio, que es la salvación y parte del bautismo, ¿no? Entonces, hay un libro, hay una película que, bueno, del libro que pues se hizo película, que es El progreso del peregrino. Si puede conseguir usted el libro, hermano, lea el libro, es una ilustración de nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Y en cada sección del libro hay versículos bíblicos que hablan de dónde lo sacó eso, ¿no? Entonces, eso también muestra nuestro caminar con Cristo. La película está libre también ahí en YouTube para que usted la pueda ver con toda la familia. Eso, queridos hermanos, con respecto al tema del bautismo, discúlpenme, creo que me pasé ahí unos 10 minutos del tema del tiempo que me habían dicho. Y ahora, hermanos, pido eh, misericordia para este su siervo inútil con las preguntas. Si es que hay preguntas, sí. No, hermanos, muchas gracias y que el Señor los bendiga. No, Chao, eso, chao. queridos hermanos, vamos bueno, voy a dejar ahí de compartir. Ahora sí lo veo, no lo veía. Se siente un poco raro, hermano, estar ahí. Yo estaba como solito, me imaginaba que estaba ahí solo hablando. Pero bueno, eso, queridos hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo para acotar? Yo, Samir, hermano. sí. Bueno, muchas gracias primero que todo. Gracias a Dios primeramente por, por estar aquí, ser parte de esto y de compartir con mi hermano en la fe. Tengo una pregunta que, que me causa ruido, por decirlo de alguna manera, que está en un versículo que es en Hechos 2:38. Ya. Lo leo. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, Ya. Entonces, mi pregunta nace de este versículo porque termina diciendo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, como que existe cierta como condición en este versículo para recibir el Espíritu Santo. Y me genera la duda porque si yo quiero bautizarme es porque creo y creo en Cristo como mi Señor y Salvador. Entonces me hace pensar de que si yo para creer es porque Dios me regaló esa fe y para poder creer es porque Dios ya puso de antemano el Espíritu Santo en mí. Entonces como que eso me genera como la confusión, por decirlo de alguna manera, de que qué quiere decir este versículo, porque yo creo que el Espíritu Santo ya está en uno porque creo yo en la predestinación y que Dios a uno lo eligió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, como que en este versículo a mí me está condicionando el que las personas reciben el Espíritu Santo en función del arrepentirse y el bautizarse. No sé si me explico. sí, hermano. Se entendió. Pedí misericordia, pero no la tuve. Ya. Chucha. Muy buena, muy buena pregunta, ¿no? Y mira, justo voy a responder yo y después Sebastián, ya lo metí a Sebastián, así que eh, yo, entonces, mira, algo que yo escuché al respecto de esto, primero debemos entender siempre que debemos interpretar la Biblia en su contexto, esto es muy importante. Y esto yo lo aprendí también justo o sea, un poco acerca del tema. Y algo que puedo decir para poder explicar esto es de que todas estas señales, porque sabemos que hubo señales aquí, ¿ya? Señales, dice que ellos estaban reunidos en el aposento alto y ahí habían muchas personas de diferentes lugares del mundo, medos, persas,
¿no? Y empezaron, dice, y cada uno, y a mí me llama la atención porque dice que cada uno cuando bajó el Espíritu Santo en fuego, lo empezaron a hablar, empezaron a oír en su idioma, ¿no? El árabe empezó a oír en su idioma. Y dijeron, de hecho, oye, han tomado, están borrachos, ¿no? Vulgarmente. Y ahí se levanta Pedro y dice, no, hermano, no están borrachos, ya que son las 3 de la tarde, dice, no, no están borrachos, ¿no? Entonces, pienso yo que esta parte de lo que el apóstol Pedro se refería ya a estas señales, porque era algo específico que estaba pasando para esa iglesia, como estas señales. Era algo específico que estaba pasando para que estas personas crean en el Señor Jesucristo, crean en el Evangelio, esta manifestación. Ahora yo puedo eh, interpretar, que lo voy a anotar acá porque igual voy a investigar sobre esto, ¿ya? Sobre esto. Yo puedo ¿Puedo? interpretar que este don del Espíritu es como esta manifestación para que esa gente crea idiomas, sanidades, don de lengua, para que estas personas, específicamente para este tiempo de la iglesia, ¿no? Específicamente para este tiempo de la iglesia. Este don del Espíritu, yo lo puedo ver a simple vista de que puede ser eso, para ese tiempo de la iglesia. Pero muy cierto lo que tú dijiste, claro, ¿no? De que eh, él nos salva primero y luego yo me bautizo con lo que hemos estado hablando. Sí, como para complementar, creo que a mí se me ocurre como que es lo mismo que el tema de la obra, que sin fe la obra es muerta. Ujú. Y Y mira, perdón, dice que uno, si da, aunque dé la vida y si no tiene amor, es como que de nada sirve. Me refiero de que, por ejemplo, el otro día escuchaba una predicación en Armonía, que también la escucho, y, y hablaba del tema de que los católicos creen que la salvación es como la suma de la fe más obras, pero en realidad la ecuación no es así, sino que la salvación es un regalo y como que ellos ven que las obras están en las raíces del árbol, pero en realidad las obras son el fruto del árbol, no la raíz. Entonces, es como que yo soy salvo, tengo la fe, ¿cómo era la ecuación? La cosa era que porque soy salvo hago obras, es como el resultado de, no es como el motivo de hacer obras para ser salvo. sí, sí, No sé si ujú, entonces pienso que aquí en la exposición que hace Pedro, que me deja aquí como con la duda que planteé delante, creo que es como lo mismo, como que no es que quiera decir que haya que arrepentirse y bautizarse como una condición para recibir el Espíritu Santo, sino como es sí, como lo que decías tú, como en el fondo existe sí, un contexto porque yo claro, estaba en una situación donde el Santo se estaba moviendo en el lugar y había gente incrédula. claro. Y si me permite, mira, justo más adelante en el 39 dice, porque la promesa es para ustedes y para su hijo y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro llame. ¿Y qué promesa? Está la promesa que está más adelante en los capítulos 26, 25, que es una promesa que se hizo en Joel. Por ahí nos vamos a enredar un poco más. Se hizo en Joel una promesa en el Antiguo Testamento. Y hermanos, recuerden, Joel es parte de los profetas menores, ¿ya? Así que si no, para que se acuerden. ¿Quién será Joel? Parte de los profetas, una promesa que se hizo, ¿no? Antes de finalizar el Antiguo Testamento. Una promesa. ¿Dónde está? Desde el 25 hasta el 28. Ahí hay una promesa, ¿no? Hay una promesa.
Pero uno puede decir, oye, bueno, ahí nos vamos a poner un poquito más hondo, pero para responder un poco a esta pregunta, ¿qué significa el don del Espíritu? ¿No? Humildemente, pienso que es como esta promesa, esta manifestación, como porque la iglesia estaba empezando recién, ¿no? Estaba empezando recién. Por ejemplo, cuando nosotros tuvimos ayuno el otro día y estábamos orando, hermano, por más que hayamos deseado, no cayó fuego del cielo, hermano. No, no cayó fuego. Cayó fuego en Pentecostés, ¿no? Una manifestación de la promesa del Señor. Fue algo específico para ese tiempo, ¿no? Y bueno, ahí el apóstol Pedro empieza a hablar. Yo lo interpreto así, ¿no? No sé, ahí, Cevita, ¿tú quieres decir algo, hermano? Sí, sí, bueno, buenas noches, hermanos. Sí, un poco, yo creo que no estamos quizás tan errados ni mal ni lejos de la interpretación. Yo veo que lo que dice un poco Samir está bien. Uno se puede ir al extremo de sacar como una exigencia de un versículo, pero eso es súper peligroso porque normalmente lo que uno Mm, tiene que hacer es lo que dice Luis, que en el fondo el versículo tiene que avalarlo con toda la Biblia. Entonces no vemos en ninguna otra parte de la Biblia que haya un requisito que diga, oye, tienes que creer y tienes que bautizarte y entonces, sí, sí, y solo si haces las dos cosas vas a recibir el Espíritu Santo. De hecho, porque si uno ve un poco esta palabra que me dijo Luis al principio de la regeneración, quien la produce en el creyente, esta nueva vida espiritual, cuando creemos en Cristo, es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ya hizo una obra en nuestro corazón, ya interviene en mi vida, como dijo bien Samir, ya me dio fe, y eso me lleva al arrepentimiento. Y del arrepentimiento, después, acto seguido, yo quiero dar como una evidencia. demostración, una evidencia pública de que yo ahora me identifico como cristiano. ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, me bautizo como los cristianos se bautizan, pero eso es una señal pública de lo que pasó en el interior, como estábamos viendo en la lección, de algo que pasó en el interior, es una Mm, manifestación pública o exterior de lo que pasó ya en mi corazón. ¿Y qué es lo que pasó en mi corazón? Bueno, vino el Espíritu Santo y me dio vida, que es la vida en el fondo que dice Juan 3:8, Juan 3:8 dice eso, dice, al final dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, haciendo reseña de que el Espíritu es el que nos regenera, el Espíritu es el que nos da esta nueva vida. Así que yo igual pienso, igual que usted, lo mismo que dice Samir y tú, no es una exigencia, no que digas, si tú crees, te bautizas, entonces recibes el Espíritu Santo. No lo veo en ningún otro versículo de la Biblia. Ahora, sería, creo yo, desde mi punto de vista, un error hacer una doctrina de un versículo como este para decir que esto es una exigencia. Sí, yo en realidad creía eso porque viéndolo más de un punto de vista panorámico, no algo puntual. Ah, Pero, por ejemplo, cualquiera que lea esto, porque me tocó, por ejemplo, participar en otra congregación que me lo planteaban como de esa manera. Y yo la verdad es que discrepaba con ellos y les decía, es que estaban sacando de contexto la Biblia. Porque no me pueden, porque ellos como que me planteaban de que yo necesito casi como que bautizarme para ser salvo. mm, No directamente. Entonces, mi, mi posición es que si tengo que hacer algo para ser salvo, significa que la muerte de Cristo fue en vano. exacto. Entonces, eso también como que por si a alguien también le genera como esa inquietud que hay muchas inquietudes como lo que decía Luis, pues. O sea, existen entre nosotros como hermanos en la fe que depende de la doctrina en donde estemos, se van generando ciertas diferencias y Sí, correcto. inclusive a veces se llegan hasta en las discusiones. Pero, Sí, sí, sí. Sí, pero en ese como sentido, para poder como aclarar ese punto y confirmarlo con ustedes, porque quería sí, decirles está perfecto. punto de vista de que yo creo que el Espíritu Santo, que el que cree, ya lo tiene. Y nada, pues ustedes ya me respondieron. Súper, súper. Bien, pues no sé si hay alguna otra acotación o aporte que alguien quiera hacer con respecto a esto que planteó Samir u otra cosa.
Yo quiero comentar algo respecto que a lo mejor va a ayudar un poco igual al hermano, que a mí me pasó que una vez conocí una hermana en Cristo y que oraba muy bonito. Fue como en un retiro que hicimos y me llamaba mucho la atención porque tenía unas oraciones maravillosas, muy, eh, se podría decir como con el don de la oración. Y resulta que después, mientras nos fuimos como conociendo un poquito entre conversaciones, ella nos confesó que nunca se había bautizado. Y resulta que yo dije, pero ¿cómo? Qué raro. Espérame que ahí sí. Ahí. Entonces, con el tiempo, después, claro, a medida que iba profundizando en algunos estudios de reuniones cristianas en diferentes partes, claro, pues ahí un día predicaron sobre el bautismo del Espíritu. Entonces, lógicamente, como bien se me viene la frase que siempre me aterriza, el bautismo es un símbolo de una realidad invisible. Entonces, nosotros tomamos el mensaje del Señor, creemos en el Señor, lo recibimos en nuestro corazón y viene como todo así, como por añadidura, como se dice. Entonces, el bautismo que estamos hoy día mostrándonos acá es en el fondo esa alegría, ese gozo que nosotros queremos compartir con los demás hermanos y decir, eso, he creído en el Señor. Pero eso no es un requisito, porque al final tú ya tienes al Señor en tu corazón. Y ahí entendí cómo esta hermana, que yo en ese momento no tenía la palabra para entenderlo, y yo le he dicho, hermana, pero si tú ya estás en el Señor. ¿Te fijas? Incluso me acuerdo que hubo un bautismo, y yo dije, después la pensé, dije, hoy podríamos haberla hasta bautizado ese mismo día, sí, porque ella lo único que quería en el fondo era como mostrar esa alegría. Eso quería compartir. Sí, súper, súper. De hecho, ese término que tú usas ahí, Catherine, es del bautismo del Espíritu. Efectivamente, ahí se enseña y también es bíblico. Y es cuando el Espíritu Santo viene a ti y en el fondo te bautiza, o sea, como que viene y se sumerge en ti y pone el amor de Dios en tu corazón, como dice Romanos 5:5, que nosotros tenemos el amor de Dios, o tenemos la capacidad de amar como Dios ama, porque es ese amor que el que Dios puso en nosotros a través de su Espíritu Santo, y ese es el bautismo del Espíritu Santo y el que nos produce esa regeneración. Y después está el otro, este símbolo exterior de algo invisible, como tú dices, que es el bautismo por inmersión. Sí, súper. Eh, ¿Puedo acotar algo también? Antes de poder aceptar al Señor como Señor y Salvador de nuestra vida, eh, el primero que hace la obra salvífica es el Espíritu Santo en nuestra vida, al darnos arrepentimiento en nuestro corazón. Porque yo no me arrepiento porque se me ocurrió, porque sea bueno, sino que es el Espíritu Santo que hace la primera obra de arrepentirnos, ¿no es cierto?, pedir perdón y pone en nuestro corazón la necesidad de ser salvos. Eso. Y ahí el Espíritu Santo nos sella, ¿no es cierto?, como hijos de Dios para siempre. Y ahí justamente entra lo que es, hablaba Catherine, del bautismo en el Espíritu. Nos llena de dones, ¿no es cierto? Nos sella como hijos de Dios y somos salvos. Y aquí viene después todo este proceso de santificación. Eso quería compartir. Tal Del cual. deseo de Perfecto. Dios, de querer saber, conocerlo. Hambre y sed de Dios. Sí, está súper, súper bien. Gracias, Daniel. Tal cual. Es así. Nosotros creemos eso. ¿Ah? Nosotros creemos, hay un predicador que lo exponía así. Nosotros no aportamos ni siquiera el sí en nuestra salvación. Ahora, ahora, también hay un círculo cristiano y evangélico o hermanos que ustedes puedan conocer, inclusive dentro quizás de su cercanía, de que ellos dicen, de alguna forma, no, es que yo tuve que decir que sí. Chuta, ya. Y ahí uno empieza de alguna forma, entra en una situación un poco compleja, porque algunos efectivamente así lo ven o lo entienden. O sea, casi como si yo no digo que sí, entonces no sería salvo. Entonces uno dice, de alguna forma, la salvación se está condicionando a tu sí. Y bueno, y ahí, bueno, este predicador, ¿no?, que decía que un poco lo que estamos conversando ahora, que uno ni siquiera aporta el sí, porque quien te pone en el fondo
el arrepentimiento y la fe en tu corazón, crees esa obra de cambio, que ese cuerpo, ese espíritu que estaba muerto ahí tirado sin ninguna posibilidad de salvarse, impotente de hacer algo por sí mismo, éramos nosotros, tuvo que venir un agente externo, que es el Espíritu Santo, a darte vida. Y cuando Él te da vida, tú empiezas a ver a Dios, empiezas a entender la palabra de Dios, y ahí tú estás vivo para Dios. Y ahí viene todo el proceso de regeneración. ¿En qué parte tú, estando muerto espiritualmente, aportaste el sí? Ni siquiera estás consciente que inclusive que estás muerto en tus delitos y pecados. Entonces, está súper bien, gracias, así que refuerza muy bien el punto, David. Claro. Cuando hablaba eso, el hermano y el Sevita también me recordaba también a Ezequiel 37, la visión de los valles secos, ¿no? Que el Señor, ¿no? A esos huesos secos, Él daba vida con el poder de su palabra, ¿no? Y lo que decía, no aportamos nada, ¿no? Él hace, porque estaban muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida a nosotros. Gracias, hermano, querido. ¿Alguna otra pregunta ya para ir finalizando este tiempo al respecto de este tema? Mm, 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 mm. ¿No? ¿Nada? ¿Se va a la 1, las 2? Pregúntale, no, Luis, pregúntale una pregunta difícil. Guárdense para el Ahí siguiente está. miércoles. Aprovecha. Mm, El oiga, siguiente... mientras alguien... Ah, no, dale, no, Luis. No, dale, hermano. Sí, que yo les iba a pasar como, dado que estamos hablando del bautismo, le quería informar a los hermanos que están, igual tenemos bautismos en la iglesia. Entonces, si alguno de ustedes, no sé, pues no ha sido bautizado o no se ha bautizado todavía, es como hay una oportunidad este año, a fin de año, que vamos a estar haciendo, o sea, teniendo bautismos, ¿cierto? Y entonces, en caso de, usted se puede inscribir con nuestra hermana Dani o con alguien de nosotros, con Luis, conmigo, o con algún anciano. eh, o si usted conoce a algún hermano que ya haya recibido al Señor y que se quiera bautizar, también puede ser quizás una oportunidad para él. Nosotros, como dijo Luis, lo hacemos por inmersión. eh, Eso es lo que pensamos. Y bueno, eso. No salió el tema controversial del bautismo de infantes, quizás no es necesario, así que igual lo dejo ahí, porque es un temón que siempre, o sea, o que a veces sale, pero sí, bueno, dejo espacio por si alguien tiene alguna otra duda. Voy a hablar de que cómo se interpreta, ¿no? Mm. ¿Cómo? Hay una pregunta, creo, hermana Catherine. ¿O no? Ah, no. ¿No? Ya. No, era yo. Eh, Ya. Daniel. Solamente algunas iglesias, como por ejemplo la iglesia anglicana, que bautizan Bautizan niños niños y y lo lo ven ven como como Los católicos también. no, no, pero pero los los católicos católicos es es otra otra cosa. cosa. Los católicos dicen que se salvan por medio del bautismo también. No, pero es como los hijos del pacto. Sí, he escuchado eso. Ese te- Se me Mm. fue mi... ¿No me Toma, escuchas? ahí. Ya. Bueno, voy a hablar por el teléfono de Catherine. Los Los anglicanos anglicanos creen creen en en que que bautizan a bautizan a los los niños niños porque se toma como que esas promesas de Dios son para los hijos, ¿no es cierto? Y los papás y padrinos están ahí para poder recordar estas promesas de Dios para ellos. De esa manera lo ven. Sí, y creo que el manual lo mencionaba, no hay una escritura, si usted lo pone en una balanza, ¿no? Que habla de poder bautizar a infante, ¿no? Eh, la iglesia primitiva, ¿no? Los primeros cristianos también no practicaban esto, ¿no? Y algo importante cuando surge esto, siempre es verlo a través de la historia también, es muy importante esto, ¿no? Ver las cosas también a través de la historia, qué hicieron nuestros primeros, los padres de la iglesia, ¿no? La iglesia del siglo I, los primeros cristianos, ¿no? Luego los reformadores, los puritanos, entonces es muy importante también ver este asunto, ¿no?
a través de eso. Y como mencionamos, ¿no? Se necesita que la persona esté consciente de lo que está haciendo. Algo también hablaron de la Iglesia Católica y creo que ellos bautizan porque es parte como un peldaño más de las cosas que ellos tienen que hacer. No recuerdo el nombre que ellos tienen ahora. Eh, Eh, ¿Te puedo argumentar un poquito ahí eso? sí, Los católicos dicen que a través del bautismo se borra el pecado original de Adán y Eva y pasan a ser parte de la Iglesia Católica. Y bueno, después viene todo lo otro, hacer los sacramentos, eso, los sacramentos, Estar en sí. gracia. Ujú. estar en estado de gracia, como le llaman ellos. Y te das cuenta, eso siempre lleva, y como alguien mencionó también, siempre el ser humano La siempre religiosidad. quiere ser su propio salvador. Nos encanta eso. Nos encanta ser, Por Por obra. las propias ¿no? obras. Aportar algo. No estamos conformes y siempre algo queremos aportar. No nos gusta, eso es por algo naturaleza, es parte de nuestro... Y toda secta, toda religión falsa, si tú te das cuenta y lo analizas bien, siempre se basa en eso, ¿no? Salvación, ¿no? Más obras, ¿no? Entonces, perdón, Sí. Cristo o el Evangelio, más obras, ¿no? Pero no aportamos, como hablaba el Cevita también, no aportamos ni siquiera el sí, ¿no? A la salvación. Pero hacemos buena obra porque estamos preparados para hacer buena obra, como dice Efesios 2:10. No estamos preparados, tenemos que hacerlo, ¿no? Y bueno, eso es lo que, lo que hacemos, ¿no? Por el Señor, por lo que Él pone en nosotros, ¿no? Eh, Eso, bueno, queridos hermanos, ¿alguna otra pregunta ya para ir finalizando? Nada más, no hay. Entonces, queridos hermanos, el siguiente miércoles, si Dios lo permite, vamos a hablar sobre el segundo símbolo de salvación. Ya vimos el bautismo y el segundo símbolo de salvación es la cena del Señor. Un tema muy importante también. Y recordarle, como hablamos, que usted vaya avanzando durante la semana. Es muy gratificante poder hacer cada versículo y ir meditando en cada pasaje, anotando algunas dudas, hay algunas preguntas que usted tenga, para cuando nos reunamos, ya al finalizar la lección, poder ir despejando toda duda y aclarando cualquier otra pregunta que aparezca en el tema. Entonces, esa es la recomendación. Y bueno, de mi parte, muchas gracias a cada uno de ustedes y espero que este tiempo haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes, hermano. Y estamos aquí para poder ayudarle en todo lo que desee de mi parte. Muchas gracias, queridos hermanos. Cevita, te dejo. Gracias. Muchas Sí, bueno, gracias. sí, eso. Bueno, buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere, ahí con la Santa Cena. Así que hagan la lección y escriban preguntas. Gracias. Eso, que descansen. Chao, Chao, chao. chao. Que Chao, tengan muchas buena noche. gracias. Chao, Chao, chao. bendiciones. Bendiciones. Chao a todos. Oh. Chao, Samir, mi hermano. Chao. Un abrazo a todos.